De nuestro Señor. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Salvador, el Todopoderoso, el Omnipotente Dios, el gran yo soy, nuestra roca, la roca de nuestra salvación. En esta noche postrados delante de ti, Señor, venimos, Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu majestad, Señor, reconociendo tu amor, Señor, tu infinito amor, Señor, tu infinita bondad, tu infinita gracia, Señor. Venimos en esta noche, Señor, agradecidos contigo, Señor, por una oportunidad más que tú nos das, Señor, de sumergirnos, Señor, en tu palabra, Señor, en las profundidades, Señor, de tu sabiduría, Señor. Queremos darte las gracias, amado Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, por toda bendición que traes a nuestras vidas, Señor. Queremos en esta noche, Señor, también que nos perdones. Reconocemos delante de ti que somos pecadores, que fallamos, que te ofendemos, Señor. Perdónanos y límpianos, Señor. Y queremos pedirte, Señor, en esta noche que sea tu precioso y santo Espíritu guiándonos, Señor. Que sea tu precioso y santo Espíritu iluminándonos, dándonos sabiduría, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, trabajando en nosotros, Señor. Señor, que seas tú, Señor amado, en donde tengamos nuestra mirada, Señor. Que seas tú, Señor, donde descansemos, Señor. Que seas tú siempre nuestro reposo, Señor. Llénanos, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Mira nuestras mentes y nuestros pensamientos, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Queremos en esta noche, Señor, que solo tú seas glorificado, que nos hagan más como tú, Señor, menos como nosotros, que tú crezcas y nosotros menguemos, Señor. Líbranos de hacer algo en nuestros propios medios, Señor. Y gracias una vez más, Señor, por este privilegio, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice, Señor amado, Señor, todas y cada una de sus circunstancias, Señor, por lo que están atravesando, Señor, por las situaciones que puedan en este momento, Señor, oh Dios, afligirlos, angustiarlos, luchas, Señor. Oh, Señor, llénalos, Señor, de ti, Señor. Suple todas y cada una de sus necesidades conforme a tu voluntad, Señor. Fortalécelos en el poder de tu fuerza. Queremos orar en esta noche por nuestros hermanos en diversas pruebas, Señor. Queremos orar por don Juan Carlos Sánchez, Señor, en el nombre de Jesús, que tú continúes derramando sanidad en este hombre, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, también esta noche por doña María Elena, Señor, para que tú también continúes derramando sanidad, Señor. Queremos orar en esta noche, Señor, por Tony y por Sebastián, Señor, también para que tú, Señor, derrames sanidad, Señor, sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que tú los restaures, Señor, para que tú intervengas, Señor, con poder en las vidas de cada uno de nuestros hermanos, en aquellos que están con problemas, Señor, tal vez familiares, Señor, tal vez en su matrimonio, Señor, tal vez con luchas, con alguna circunstancia, alguna adicción, Señor. Señor, por favor, Señor, postrados delante de ti, Señor, interviene poderosamente en las vidas de nuestros hermanos, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, para que puedan abundar en fruto para ti, Señor. Gracias una vez más, Señor, y una vez más recibe tú la gloria en todo. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy buen, nuevamente, Señor. Buenas noches a todos, hermanos. A Keylor, buenas noches. Kimberly, buenas noches, bienvenida. Doña Evelyn, bienvenidas. Vane, que el Señor le bendiga también Buenas a noches. todos. Bienvenidos. Amén. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Vamos a continuar, amada familia, en la última sección, en la última clasecita, digamos, nosotros, bueno, hemos venido viendo las consecuencias de la rebelión, las consecuencias de la rebelión. Gastoncito, ¿me estás? Sí, don Oscar, perdón, es que había como mucha bulla de fondo, un Sí, ruido de fondo, no sé si todos lo notaron, pero digamos lo que quería recomendar era que mientras usted habla, que todos pongamos el micrófono en silencio muchas gracias, para que no Gastón, se... por el recordatorio. Sí, Muchas gracias, sí, señor. Gastoncito. Perdón que lo Muchas interrumpiera, gracias. más Sí, bien. Ajá, y no se decirle, don preocupe. Oscar,
Perdón, Sí, ¿dónde estoy? Hay mucho ruido también. Estoy ajá. cerca de la carretera, entonces los motos y carros y todo hacen demasiado escándalo por aquello de No cuando se me toque preocupe, leer, Vanesita. entonces Muchas mejor le cedo el gracias. turno a otro. Muchas gracias, Mane, por la observación. Muchas gracias, Manecita. Entonces, familia, les decía, digamos, que hemos venido viendo las consecuencias de la rebelión de nuestros primeros padres. Nosotros ya vimos con detalle que el primer hombre, Adán, en el momento en que él pecó, la primera de las consecuencias fue su muerte espiritual. Luego adoptó a raíz de lo mismo una naturaleza pecaminosa, que ya también nosotros la vimos en detalle. Vimos que nuestros primeros padres y a partir de ahí todos sus descendientes, esto es para todos sus descendientes, la muerte espiritual, la naturaleza pecaminosa, quedamos bajo la ira de Dios, condenados por la ley de Dios, bajo el poder de las tinieblas, malditos. Hasta ahí llegamos la semana pasada, con bastantes pasajes, viendo, digámoslo así, cuál es la condición del ser humano después de la caída. Esa es la condición en la que quedó el ser humano. Hoy quedamos en que nosotros íbamos a ver otra de las consecuencias. El ser humano, después de la caída, todos nacemos destinados al infierno. Todo ser humano que nace, nace destinado al infierno. O sea, desde que nace. De ahí la importancia de nacer de nuevo. De ahí la importancia de ser redimidos. De ahí la importancia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir viendo, a fundamentar que quedamos destinados al infierno. Y vamos a ir a Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo capítulo 25, versículo 41. Y nos va a ayudar en este primer versículo doña Mayela. Mateo 25, 41. Nuestro Señor Jesucristo habló mucho más del infierno que de cualquier otra cosa. Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Muy bien. Vean qué interesante. Aquí nosotros tenemos dos de las consecuencias. ¿Cuándo va a suceder esto? Aquí es nuestro Señor Jesucristo y esto va a suceder durante la segunda venida de Cristo en el juicio de las naciones, donde Él va a apartar a su derecha, dice, a los corderitos, y Él va a apartar a su izquierda, dice, ¿a quiénes? A los cabritos. Y dice lo siguiente para los cabritos, dice, o sea, simbolizan los de la derecha, los corderitos, simboliza todos aquellos que han logrado sobrevivir a la gran tribulación y recibieron a Cristo durante ese tiempo. Y ellos entran vivos al milenio. Ellos inauguran el milenio. Y los de la izquierda, los cabritos, ellos descienden al infierno. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. ¿Por qué malditos? Porque todo ser humano desde que nace es maldito y ellos nunca quisieron ser benditos. En cambio, digamos, vea por ejemplo, nada más si nos echamos acá, digamos, a los, permítame acá un momentito, nada más para buscárselo. Ajá. Un segundito, hermanitos. Acá, en el versículo 34, vean la diferencia. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos, vea la diferencia, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿A quiénes se refiere esto? A todos aquellos que se arrepintieron, a todos aquellos que recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Pasamos a ser benditos. Todo creyente verdadero ahora es bendito. Ahora es bendito del Padre. Todo impío
todo impío es maldito. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Ven que hay una diferencia, hermanos. Ven, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí hay otro detalle. El infierno no fue preparado para el ser humano. No fue preparado para el ser humano. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, ahí van a ir a dar todos aquellos que rechacen la oferta de salvación en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, aquí lo que nos manifiesta esta porción de Mateo capítulo 25 es el hecho, digamos, de que hay dos destinos nuevamente, un cielo, vida eterna, y un infierno, tormento eterno. Dos caminos, dos caminos. Y lo otro que nos muestra es que todo ser humano desde que nace destinado al infierno, nace bajo maldición. Muy bien. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 1. 2 Tesalonicenses capítulo 1. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 9, Gastón, por favor. ¿Cuáles serían los versículos, perdón, don Oscar? Del 1 al 9. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 9. Del 7 al 9, ok. Sí, señor. Muy bien, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todos los cuales sufrirán pena de eterna perdición, perdón, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muy bien, muchas gracias, Gastón. Sí, Señor. Nuevamente lo podemos ver detallados. Aquí el apóstol Pablo le habla a los atribulados tesalonicenses que estaban sufriendo persecución y les dice, y a vosotros que sois atribulados, dice que el Señor les va a dar reposo con nosotros. O sea, ¿con quiénes? Con los santos, con la iglesia. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo va a ser que el Señor Jesús, cuándo es que el Señor Jesús, digámoslo así, se va a manifestar desde el cielo con los ángeles de su poder? ¿En qué momento? En su segunda venida. En su segunda venida. Para el juicio de las naciones. En su segunda venida. Después de la tribulación. Después de la gran tribulación. Que era el versículo que estábamos leyendo. Capítulo 25, versículo 41 de Mateo. Y dice que él se va a manifestar desde el cielo, dice, con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución, para dar retribución. Dice a los que no conocieron a Dios. Y aquí, digamos, un ejemplo es interesante. Dice a los que no conocieron. ¿A qué se está refiriendo con no conocer? Porque, digamos, casi todo el mundo conoce, o sea, todo el mundo dice que conoce a Dios. Todo el mundo dice que, la mayoría de las personas sabe quién es Jesús, sabe que Él vino, que él murió, que Él vino a perdonar nuestros pecados, pero eso no es conocer a Dios. Hermanos, perdónenme. O sea, era lo que decíamos el otro día. Usted puede decir que usted conoce a Messi porque todo el mundo lo ve por tele. Y sabemos quién es, que es un jugador de fútbol. Pero nadie tiene, o sea, una cosa es verlo por la televisión y otra cosa es sentarse con Messi en intimidad, cenar con él, saber qué le gusta comer, saber qué le gusta tomar, digamos, conocer, digamos, qué le gusta hacer él. Digamos, es muy diferente, hermanos.
O sea, el Señor Jesucristo, nuestra relación es íntima. La palabra de Dios usa una palabra griega especial ahí, que es ginosco. Y ginosco es conocerlo de manera íntima a Jesús. Y solo se le conoce a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Entonces dice que hay muchos que ese día se van a sorprender. Pero ¿cómo, Señor, si yo te conozco? No, un momentito. Usted puede decir que usted me conoce, pero yo no te conozco. No te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, apartados de mí, practicantes de pecado. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Y vea qué interesante. El Evangelio, y ahí lo vamos a ir viendo nosotros sobre la marcha. El Evangelio, ¿de qué está compuesto el Evangelio? Este domingo hizo 8, nosotros lo veíamos. El Evangelio está compuesto por conocer la identidad divina de Jesús, conocer su muerte, el significado de su muerte, conocer su sepultura, el significado de su sepultura y conocer su resurrección. Y ustedes me dicen a mí, pero ¿de dónde usted saca eso? 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4, y ustedes pueden ir y leerlo. Ese es el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Y dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo obedecen. O sea, no es solamente conocer. O sea, yo conozco quién es Jesús, conozco el significado de su muerte, de su vida perfecta, conozco el significado de su resurrección, de su sepultura, pero viene la otra parte. No me he arrepentido. Sigo en mis prácticas de pecado. No estoy sujeto a su señorío, no estoy sujeto a su palabra. No obedezco a su palabra. Y cuando uno no obedece a su palabra, es como si no creyera. Ayer nosotros lo veíamos. ¿Se acuerda cuando vimos la historia, ayer la historia, la de Tomás, el carácter de Tomás? Tomás había creído en la palabra de Jesús. Tomás había creído en sus señales. Tomás había creído en sus milagros. Tomás había estado la noche que el Señor lavó sus pies. Esa noche todos los discípulos fueron salvos. Mas, sin embargo, Tomás, aunque era salvo, no creía en la resurrección de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús acerca de él? Que él era un incrédulo. Y si usted es un incrédulo es porque usted no está creyendo la palabra de Dios. Jesús dijo que él iba a resucitar y él no lo había creído. Y aquí viene un detalle. La sumatoria de nuestra incredulidad, lo único que demuestra que es que yo no tengo fe salvadora. Que yo no tengo fe salvadora. Porque si yo no creo y no creo y no creo y no obedezco y no hago, lo único que estoy demostrando es que no tengo fe salvadora, que no tengo salvación, que no he nacido de nuevo, que no tengo al Espíritu Santo conmigo. Entonces dice que a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la sentencia. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Estar excluido de la presencia de Dios. Porque nosotros nacimos para estar unidos a la presencia de Dios. Dice, y de la gloria de su poder. Y esto es precisamente, este es el peor tormento que un ser humano puede tener, porque en el infierno no hay misericordia, no hay gracia, no hay amor, no hay bondad, no hay benignidad, no hay longanimidad, no hay absolutamente ninguno de los atributos de Dios, compasión de Dios, no, o sea, no está Dios ahí. Entonces, eso es de lo que estamos hablando. Y así nacemos todos. Nacemos destinados a ese lugar. Mateo capítulo 8, versículo 12, Leandro. Mateo capítulo 8, versículo 12. Mateo 8, 12. Sí, señores. No, nada, gracias. Perdón, ok, Leandrito lo tiene ya.
Ok, puede leerlo. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, vean qué interesante, hermanos. Vean qué interesante este pasaje. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas palabras las dijo Jesús. Aquí nos vamos a hacer algunas preguntas. Nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿Quiénes son los hijos del reino? ¿A quién se está refiriendo Jesús con los hijos del reino? Sí, Gastón. Sí, es el reino del demonio, o sea, el mundo actualmente, ¿verdad? Vea, nuevamente, Gastoncito, escuchemos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes son los hijos del reino? Acá estamos hablando de este pasaje. Aquí, ¿quiénes son los hijos del reino? ¿A quién se está refiriendo Jesús con los hijos del reino? Serán echados a las tinieblas de A afuera. los impíos. Va, no, vamos a ver. Vea qué interesante, porque aquí, digamos, este pasaje nosotros nos da un montón de luz, hermanos. Hermanos, vean, Jesús a quienes les está diciendo esto es a los líderes religiosos judíos. Vamos a hacernos una pregunta. Aquí estamos en fundamentos. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nacionalidad tenía? Israelita. Israelita. Muy bien. Él era un judío. ¿Cuál era el pueblo de Dios? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Israel. Israel. Perfecto. Entonces uno esperaría, ¿qué es lo que usted esperaría? Que el pueblo de Dios, usted esperaría eso, nosotros esperaríamos eso, que todo el pueblo de Dios sea salvo, ¿cierto o no? Eso es lo que uno debería esperar. Pero no funciona así. Si bien es cierto que Israel es el pueblo de Dios, solo un remanente fiel de Israel será salvo. Un remanente fiel, muy pequeñito. Si ustedes se van, por ejemplo, a la historia de Israel en los tiempos de Elías, Israel había entrado en una idolatría. Y Dios, en aquel momento, Elías está afligido. Y Elías dice, o sea, él cree que él es uno de los muy pocos que está doblando las rodillas en adoración al verdadero Dios. Y Jehová le contesta y le dice, tranquilo, Elías, todavía aquí hay 7,000 rodillas que todavía se inclinan a mí, de este pueblo de Israel, 7,000. Óigame, 7,000. ¿Y en cuánto ascendía la población de Israel en aquel tiempo? ¿En cuánto podía andar? En más de 3 millones de habitantes. Nada más, lo que quiero decirles entonces, vea, 7,000, ustedes lo dividen entre 3 millones y vean qué pequeña cantidad. Un remanente fiel en aquel momento. Igualmente, es un remanente fiel lo que va a ser salvo de Israel. Para que veamos eso. Ahora, vayámonos a la iglesia del Señor hoy. La iglesia de Jesucristo. La iglesia hoy es el pueblo de Dios. Hoy la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Sí o no? La iglesia es el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Y es de la misma manera. ¿Ustedes creen que toda la iglesia de Jesús, o sea, que toda la iglesia del Señor son salvos? Si en una iglesia hay 1,000 personas, ¿ustedes creen que esas 1,000 personas, porque están en la iglesia y domingo a domingo se congregan y tienen 5, 10, 15, 20 años, son salvos? Error. No. Estaríamos muy equivocados si pensamos eso, porque no es lo que enseñan las escrituras. El Señor dice que la mayor parte de esa gente va en el camino ancho, que lleva a la perdición, en el camino ancho, en la puerta ancha. ¿Y a qué se refieren? Que van con todo confort, digámoslo así, relajaditos, digámoslo,
practicando pecado sin estorbo. No, el Señor dice que no es por esa puerta que se entra. Entonces, igualmente, en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia, en el pueblo de Dios, es un pequeño remanente de esas 1000 personas, mucho, poniéndole mucho, póngale usted 60, 70, un 6%, hermanos, un 6%, de 1000 personas, 60, 70. Así de duro, hermanos, así de fuerte es esto. Entonces, es un remanente fiel. Y vea lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí. Él está hablando a los líderes religiosos, más los hijos del reino, más ustedes, judíos, pueblo de Dios, serán echados a las tinieblas de afuera. A su propio pueblo se lo está diciendo el Señor. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Entendimos esa parte, familia? ¿A qué es lo que vamos, hermanos? A lo que vamos es, hay un infierno. Hemos nacido destinados al infierno, pero también hay una verdad. Hay una verdad. Es solamente un remanente fiel el que es salvo, tanto de la iglesia como de Israel. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos ahora, por favor, a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Por favor, Vanesita. Don Oscar, ¿cuál es el capítulo? Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. 3. Apocalipsis 20, 10. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amada familia, aquí tienen o sea, para los que creen que el infierno no existe o no está. Bueno, aquí tienen ustedes otro versículo. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. La bestia y el falso profeta fueron los que inauguraron el lago de fuego. ¿Quién es la bestia? ¿A quién se está refiriendo con la bestia? Al anticristo. Recuérdense, al anticristo. Se está refiriendo al anticristo. Y el falso profeta, recuérdense que Satanás es un imitador. Y él, al igual, él trata siempre de imitar a Dios. Dios tiene una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Satanás trata de imitarla. Satanás es el Padre, el anticristo es el Hijo y el falso profeta sería el que estaría haciendo, en otras palabras, como el Espíritu Santo. ¿Me entienden el punto? Entonces, ese es el falso profeta. El falso profeta es un líder religioso muy poderoso que que ya de hecho ya podría estar y se va a levantar para el tiempo de la... Sí, te escucho. Perdón, el diablo y la bestia no es lo mismo. O sea, el diablo es Satanás. No es lo mismo. No es lo mismo. Recuérdese que el libro de Apocalipsis habla de 3 bestias. Cuando habla de esas 3 bestias, está hablando de Satanás, el anticristo y el falso profeta. Pero en este caso, en este versículo, de quien está hablando específicamente es del diablo. Dice, el diablo que los engañaba fue echado en el agua de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Ya les voy a decir en dónde está ese pasaje donde fue echado donde fue echado en este caso el anticristo. Ya se los voy a dar para que lo tengan.
Permítame un segundito, se los doy. Aquí está. Ok, capítulo 19, versículo 20. Elisa, léamelo, por favor. Vean la diferencia, vean esto. Apocalipsis. Apocalipsis 19, 20. Ok. 19, 20. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ok, aquí los tienen, los ven. Estos fueron los que inauguraron el lago de fuego. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. Para los que no creen que el diablo hace milagros y hace señales. Dice, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ellos inauguraron el lago de fuego. Posteriormente entró Satanás. Aquí ustedes lo ven en el capítulo 20, versículo 10. Ahí tienen a la Trinidad satánica inaugurando el lago de fuego. Son los tres primeros ocupantes y junto con los demonios. Y después, a partir del versículo 11 del capítulo 20, entra el infierno, entra todos los impíos a ser parte de ese grupo, ¿verdad? Muy bien, entonces, aquí hay un detalle aquí en el versículo 10. Perdón. Sí, perdón, Vane. Es que acabo de ver igual en Apocalipsis 20, en el 14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Ajá, correcto. Pero, ¿a qué se refiere? o sea, y el Hades, ajá, exactamente. ¿A qué se refiere? ¿Qué se refiere el Hades? ¿Alguien que quiere responder? El infierno. El infierno, Vane. El Hades se refiere al infierno. El Hades es, recuérdese que nosotros lo hemos explicado, que digamos, hoy en día, todas las personas que rechacen a Cristo, que mueran sin Cristo, sin reconocerlo como Señor y Salvador, sin recibirlo, sin someterse a su señorío, sin arrepentimiento, todas estas personas son atrapadas por la justicia divina y van al infierno, al lugar de tormento. A ese lugar la Biblia le llama Hades, digamos, en el Nuevo Testamento. Le llama Hades. Sí, Kimberly, por favor. Ay, no, disculpen, no sé que tenía activo el micrófono, qué pena. No se preocupe, Kimberly, no se preocupe. Entonces, o sea, ese es el Hades. El Hades se refiere al infierno. ¿Estamos de acuerdo, Vane? ¿Está clarito? La verdad, más o menos. Es que, digamos, sé que la bestia y el falso profeta fueron echados al lago de fuego, pero en este caso usted me acaba de decir que la muerte y el Hades es el infierno. Entonces, Sí. ¿cómo echar el infierno? O sea, para mí, esa parte no la entiendo. Bueno, vamos, O sea, no vamos sé de nuevo. Sí, vamos de nuevo. No se preocupe, aquí para eso estamos, vea. El lago de fuego ahorita está inactivo. Está en un lugar, Dios lo tiene en algún lugar, en alguna galaxia, en algún lugar el Señor lo tiene, pero no se ha poblado, está inactivo. Esa es, hablemoslo así, es la prisión final. Es la prisión final tanto de el diablo y sus ángeles, el anticristo, el falso profeta y todos los impíos. Ese va a ser el destino final, el destino eterno final de todos, ¿ok? De todos los impíos. Pero hoy en día, todos aquellos que mueren sin Cristo van a un lugar que está debajo de la tierra, que se le llama el lugar de tormento o infierno. De hecho, la palabra infierno, si usted busca la etimología de la palabra, significa lugar inferior. Eso es lo que significa la palabra infierno, lugar inferior. Quiere decir que ese lugar está debajo de la tierra.
Ya nosotros lo vimos cuando vimos la historia del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16. Ese lugar está debajo de la tierra, es el infierno. Ahí es donde están yendo hoy todos los impíos que mueren. Todos están ahí. ¿Desde qué personaje? ¿Quién fue el primer ser humano que entró al lugar de tormento? A ver, familia. Caín. 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 Caín es el primer ser humano que entra a ese lugar. Él es el que inauguró el lugar de tormento, el infierno. Y de ahí está Caín, ahí están todos aquellos que se rebelaron contra Dios y nunca se arrepintieron, nunca lo recibieron a Él como Señor y como Dios, como Salvador. Ahí ellos están. Ahora, y van a estar ahí, ¿hasta qué momento van a estar ahí? Digamos, todos esos que están en el infierno, ¿hasta qué momento van a estar ahí? Hasta este momento, hasta donde estábamos, donde Vanesita leyó ahora, hasta el capítulo 20, versículo 11, y se los voy a leer. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto es el fin del mundo. Ya aquí ya no hay cielo, ya no hay tierra. Ya, digámoslo así, esto ya estamos hablando, es el juicio final, el juicio del trono blanco. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Cuáles son esos muertos? Toda esa gente que estaba en el infierno, todos esos que estaban en el infierno. Dice, y vi a los muertos espirituales. Grandes y pequeños se refiere reyes y digámoslo así, las personas más humildes. Dice, de pie ante Dios, de pie están ante Dios para recibir la sentencia, la ratificación. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros, según sus obras. ¿Qué es lo que se hace ahí? El Señor sacó los expedientes. Esos son los expedientes de todos los que están ahí. Esos son los libros que se abrieron. Y abrió el libro de la vida para mostrarles que nunca estuvieron ahí anotados. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron cada uno, dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Por qué la muerte? Porque en el cielo no hay muerte. En el cielo no hay muerte. Ya no va a haber más muerte. Ahora es eternidad. La muerte va al Hades. La muerte va al lago de fuego y va al infierno al lago de fuego. Entonces, toda la gente que estaba en el infierno, todo ese infierno completo se fue al lago de fuego. Acuérdense ustedes que cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, eso lo vimos el domingo pasado, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, cuando Él está siendo sepultado, ¿dónde estaba su alma y su espíritu? ¿Dónde estaba? El cuerpo estaba ahí siendo sepultado, pero ¿dónde estaba su alma y su espíritu? Ya lo vimos. En el Sí, seno doña de Maye. Abraham. En el En seno el de seno de Abraham. Abraham. En el seno de Abraham. En el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús al ladrón. Y nuestro Señor Jesucristo, junto con el ladrón salvado, fueron a ese lugar. Y nuestro Señor Jesucristo le testificó a todos aquellos que estaban en el seno de Abraham. ¿Qué les dijo? Aquí estoy, aquí está el cumplimiento de la promesa. Nos vamos para el cielo, nos vamos. Nada más déjenme ir, déjenme resucitar, déjenme ir a ser glorificado por el Padre y ya vengo por ustedes. Y le testificó también a los del infierno, a los que estaban en el Hades, a los que estaban ahí en el lugar de tormento, y les dice, ustedes están condenados por toda la eternidad y van a ser juzgados y ratificadas sus sentencias en el juicio del trono blanco al final de los tiempos. El Señor testificó para ellos. ¿Y qué hizo el Señor después?
de resucitado y de glorificado por el Padre, descendió de nuevo al seno de Abraham y se lo llevó. Todo completo, todo el seno de Abraham con todas las personas, se llevó al paraíso para el cielo. Igualmente, así de la misma forma, el infierno va a ser llevado ¿a dónde? Al lugar, al lago de fuego, al lugar definitivo, al destino eterno de los impíos. Vanessa, ¿cómo le quedó? ¿Más clarito? Muy claro, Oscar. Muchísimas gracias. No, perfecto. Lo importante es que quede claro, familia, que no nos quedemos. Estas son dudas que es importante. Recuérdese que de esto depende, vamos a ver, veámoslo así, esto es de vida o muerte. De esto depende nuestra vida eterna, hermanos, de que nosotros conozcamos esto. De eso se trata la vida eterna, que lo conozcamos a Él. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos estas verdades. Muy bien, entonces, nuevamente me ubico en el capítulo de Apocalipsis 20, versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y noten esto. Hay denominaciones o congregaciones que creen en la aniquilación. ¿Qué es la aniquilación? Alguien que tal vez que me diga qué es la aniquilación. Eliminar. Eliminar, muy bien. ¿Eliminar qué, doña Maye? ¿Está bien? ¿Eliminar qué? De como la raza humana, no sé. En fin, es que no El es así término de bueno. aniquilar está bien. El término aniquilar significa eliminar, destruir. Pero en este caso lo que estamos hablando es, hay denominaciones y podemos decir como quiénes, por ejemplo, como los testigos de Jehová, como los adventistas. Ellos dos creen en esta herejía, porque esto es una herejía. Ellos creen que el alma puede ser destruida. Que el alma, vamos a poner, ellos dicen lo siguiente, Dios es un Dios de amor. Eso es cierto. Y como Dios es un Dios de amor, entonces Dios no quiere que una alma que se perdió vaya a la eternidad a sufrir eternamente. Entonces la destruye completamente, la aniquila. Eso no es lo que enseñan las escrituras. Vean lo que dice acá. Dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay aniquilación, familia. No hay aniquilación. Vea, muchas personas se suicidan pensando que escapé de este mundo, aquí ya todo se termina. Ay, cómo sufrió, pobrecito, sufrió tanto, pero ya dejó de sufrir. Solo deja de sufrir aquel que recibió a Cristo como Señor y Salvador, que nació de nuevo, que se fue sellado por el Espíritu Santo, que vivió rendido a Jesucristo, aunque fuera hasta el último día de su vida. Pero aquel que no dio ese paso, lo que le espera es un tormento eterno. Así como dice aquí, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, porque la eternidad no tiene fin. ¿Entendemos lo que es el infierno? Ok, entendemos por qué es una herejía, porque vean ustedes aquí mismo, atormentados. ¿Qué dijo cuando vimos la historia del rico y Lázaro? Cuando vimos la historia del rico y Lázaro, ¿qué vimos nosotros, familia? ¿Qué vimos nosotros? Que el rico estaba siendo atormentado y que llamaba por favor que le mandaran a Lázaro para que le pusiera agua en la lengua. Atormentado día y noche. Eso es el infierno. Eso es el lago de fuego. ¿Entendemos? O sea, no hay aniquilación. No pensemos, así como tampoco, así como no hay purgatorio, tampoco hay aniquilación. No hay purgatorio, no hay aniquilación. ¿Estamos claros, familia? Muy bien. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8.
y me lo va a leer, por favor, Keylor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idiolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ok? Aquí lo tienen, hermanos. Muchas gracias, Keylor. Pero oigan lo que dicen. Aquí hay una lista, hermanos. Aquí hay una lista que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? ¿Cuál sería la muerte Las- primera? La física y la segunda la espiritual. Correcto. La muerte primera es la física. La muerte segunda es la muerte espiritual, eterna. La muerte eterna. Entonces, vean, hermanos, que hay un lago de fuego. Hay un infierno. Lucas, en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. No lo vamos a leer hoy porque ya nosotros lo leímos. Pero ustedes lo pueden tener ahí, Lucas 16, versículos del 19 al 31, la historia del rico y Lázaro. Ustedes pueden ver ahí, es una historia, no es una parábola. La parábola no tiene nombres propios. Esta historia tiene nombres. Tiene a Abraham, tiene a Lázaro, menciona a Moisés y ninguna parábola. Ustedes las pueden analizar, todas las parábolas que están en las Sagradas Escrituras no tienen nombres propios. Entonces es una historia real que contó nuestro Señor Jesucristo de un hombre que murió y fue llevado al seno de Abraham y de otro que murió y fue llevado ¿a dónde? Al lugar de tormento, al infierno. Entonces, nacemos muertos espiritualmente con naturaleza pecaminosa, condenados por la ley de Dios, malditos, bajo el poder de las tinieblas, destinados al infierno, y vamos ahora con este otro. Nacemos enemigos de Dios, enemigos de Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10. Romanos 5, 10. Romanos 5:10, doña Evelyn. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Muchas gracias, doña Evelyn. A usted. Mucha gente dice que, digámoslo así, no entienden, digamos, ven un pasaje, pero no logran comprender dos palabras claves que hay en este versículo. Solo puede ser reconciliado con Dios alguien que antes era un enemigo. Y el Señor Jesucristo lo que vino fue a reconciliar la humanidad redimida con Dios, porque toda la humanidad nace enemiga de Dios. ¿Por qué nacemos enemigos de Dios? Porque venimos muertos espiritualmente, porque venimos con una naturaleza pecaminosa completamente inclinada al pecado. Entonces, dice que venimos bajo el poder del diablo, bajo el poder de las tinieblas. Entonces dice, porque si siendo enemigos, éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Lo único que nos reconcilia con Dios es la muerte de su Hijo. No hay otra cosa más que nos reconcilie con el Señor. No son mis obras, no es mi justicia propia. La muerte de su Hijo, porque su Hijo recibió todo el castigo que era para mí. Su Hijo sufrió la muerte, la paga del pecado que era para mí. Él tomó mi lugar, pero no en lugar de toda la humanidad, sino de aquellos que
lo recibieron a él como Señor y Salvador y se rindieron, porque la gente dice, sí, Jesús es mi Señor, Él es mi Salvador, pero si Él es su Señor, usted tiene que estar rendido a su señorío, rendido a su gobierno. ¿Y qué significa eso? Rendido en obediencia a su palabra. ¿Y qué pasa si no lo estoy? Entonces usted simplemente no es salvo. Usted no es salvo, porque de eso se trata. Entonces, imagínense, nuestro Señor Jesucristo viene, el Padre ofrece a su Hijo, viene y muere de una, o sea, ya nosotros estudiamos la forma brutal como murió Jesús, las humillaciones tan tremendas que él pasó. Y el Padre llega y lo ofrece como sacrificio para que yo siga viviendo la vida loca. No, hermanos, no funciona así, eso no funciona así. Él vino precisamente para conformarnos a la imagen de su Hijo. Él vino a restaurarnos, a ser nuevas criaturas. Mientras que yo siga viviendo de la misma manera que yo estoy viviendo, que siempre he vivido, yo estoy en rebelión con Dios. Soy un enemigo de Dios. Vamos a otro pasaje, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. 2 Corintios 5, 20. 2 Corintios 5, 20. Por favor, doña Maye. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Muy bien. ¿Quiénes somos los embajadores? ¿Quiénes somos embajadores en nombre de Cristo? ¿Quiénes son los embajadores? Los Nosotros, cristianos. iglesia. Su Los iglesia, discípulos. los creyentes, ayer lo veíamos. Su iglesia tiene una gran comisión. Es interesante, hermano. Vea qué interesante. Nosotros vamos a la iglesia, nos reunimos en la iglesia, vamos domingo a domingo, pero ni siquiera mucha gente conoce cuál es el propósito de la iglesia. ¿Por qué vamos a la iglesia? O sea, es porque mi papá me enseñó a ir a la iglesia o mi mamá me enseñó a ir a la iglesia. Pero ¿qué hacemos en la iglesia? ¿Qué es lo que vamos a hacer a la iglesia? Por religión, para que la gente nos vea, para aplacar nuestras conciencias. Ese no es el propósito de la iglesia. O sea, hay un propósito. Jesús dejó la iglesia para que haga un trabajo, el cual fue el que él vino a hacer acá. Y él desea ahora que su iglesia, que su pueblo, lo continúe. Entonces, vean qué interesante. Voy a mencionarles. Primero, veamos, ¿qué significa la palabra iglesia? ¿Qué es lo que significa la palabra iglesia? Para empezar por ahí. Llamados aparte. Llamados aparte. Hemos sido llamados aparte. Y aquí tenemos que decir, porque eso es lo que significa la palabra iglesia. Si ustedes traducen la palabra iglesia del griego al castellano, eclesia, lo que significa es llamados aparte. Aquí quiero también mencionarles otra cosa. Por ejemplo, la iglesia católica se atribuye, digamos, la palabra católica para ellos. ¿Qué significa la palabra católica? Es muy importante que sepamos eso. ¿Sí, Maye? Universal. Universal. Miren qué interesante. Nosotros nunca nos preocupamos por ver los significados de las palabras. Busquen la palabra católica. ¿Qué significa? ¿Qué significa católica? Búsquenlo en Google. Universal. Entonces, Jesucristo vino a fundar una iglesia universal, única, una iglesia. Él no vino a fundar religiones, vino a fundar una iglesia. Ok, para empezar. Entonces, llamados aparte. Hemos sido llamados aparte. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Llamados aparte de qué? ¿Aparte de qué nos llamó él? ¿Aparte de qué? El mundo. Del El mundo del mundo. pecado. Del mundo del pecado. Hemos sido llamados aparte del mundo. Llamados aparte del mundo. Una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia. Son dos cosas diferentes y opuestas. Hemos sido llamados aparte. Llamados aparte del mundo y llamados aparte del pecado. Empecemos por ahí. Propósitos. Estas son cosas para guardarlas aquí en la cabeza de cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios.
¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? El primero de todos, a ver, digamos, el propósito principal de la iglesia, ¿cuál es? Uno, mencióneme uno. Ahí, los que ustedes recuerden. Un propósito por el cual fue fundada la iglesia. Esparcir el evangelio de Jesucristo. Ok, La palabra estamos de de Dios, ¿no? acuerdo, ese es uno, pero La no el principal. adoración. Perdón, Vane, La Vane, Vanecita, le escuchamos. Dijo la adoración. La adoración. Ese es el Mm. primero. Ese es el primero, hermanos. Ese es el primero de todos. Adorar. Adoración, correcto, Vanessa. Adorar y alabar a nuestro Dios. Ese es el principal propósito por el cual fue fundada la iglesia. Adorar y alabar a nuestro Dios. Ahora aquí tenemos que hacer una diferencia. Todo eso lo vamos a ver en fundamentos. ¿Cuál es? O sea, ¿ustedes creen que adorar y alabar a Dios es ir a cantar un domingo a la iglesia? ¿Ustedes creen que eso es adorar y alabar a Dios? Y entonces, ya fui el domingo, canté, adoré, pandereteé un rato y ya entonces adoré a Dios y alabé y ya cumplí. Como muchas veces dicen, no, hermanos, estamos errados otra vez, estamos equivocados. La adoración, ¿cómo debe ser la adoración de la iglesia? ¿Cómo debe ser la adoración? ¿Cómo dice Dios que debe ser la adoración? Alguien que vaya a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a ver cómo debe ser la adoración. Juan capítulo 4, Leandro, Juan capítulo 4, versículo 24. Dios y espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muchas gracias, don Dani, muchas gracias. Vean vean cómo el Señor pide la adoración. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero entonces ahora tenemos que explicar qué significa espíritu y qué significa verdad. Porque esa es la adoración que el Señor está pidiendo, no que vayamos a panderetear un domingo, no, ni que vayamos y que la gente nos vea con la Biblia debajo del brazo, o que nos vean ahí presentes. No, hermanos, eso no es adorar y alabar a Dios. Dice que los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorarlo en espíritu? Ya lo vimos en el Evangelio de Juan, cuando estudiamos el capítulo 4, lo estudiamos. ¿Se acuerdan qué significaba? Adorarlo en espíritu. Vean esa palabra espíritu, ¿cómo está escrita? ¿En minúscula o en mayúscula? En minúscula. Está en minúscula. ¿Se refiere al Espíritu Santo o se refiere al espíritu del hombre? Del hombre. Del hombre. Entonces dice que yo debo de adorarlo en espíritu. ¿Qué es lo que está? O sea, cuando hablamos de espíritu, ¿qué es lo que está en mi espíritu? ¿Qué es lo que está en mi interior? ¿Qué es lo que hay en mi interior? Porque yo debo de adorarlo interiormente. Quiere decir, hermanos, que yo lo tengo que adorar con mi mente, con todos mis pensamientos, con todas, digámoslo así, con todos mis razonamientos, con todo mi entendimiento, primero. Segundo, lo debo de adorar con todas mis emociones, mis afectos, mis gustos. Él tiene que ser mi deleite. No puede haber otra cosa más grande que Él en mí. Por eso el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Mente, emociones y voluntad.
Tengo que adorarlo con toda mi voluntad, porque mi voluntad está, o sea, sale de mi interior, es mi libre capacidad de elegir, es mi libre albedrío. Tengo que adorarlo con toda mi voluntad. Entonces, vean qué interesante. Ya eso cambia completamente la adoración. Porque ¿qué hago yo ahí? Yo puedo venir un domingo acá a adorarlo y en la noche estar viendo pornografía. Puedo estar adorando a Dios en la mañana y en la noche fornicando. Puedo estar adorando a Dios y en la noche puedo estar metido en un casino. ¿Entienden el punto, hermanos? O sea, eso entonces es adorarlo con todo mi ser. Lo adoro y lo alabo con todo mi ser. Él es digno de toda mi adoración. Él es mi deleite. Él es mi contentamiento. Ahí tenemos el primer propósito. Dice en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en verdad? Que todo lo que usted va a orar en mente, en emoción y en voluntad sea verdadero, que no sea hipócrita. Muy bien, está muy bien, doña Evelyn, pero ¿qué significa cuando el Señor dice que Él es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. ¿A qué se refiere con la verdad? La palabra, ¿no? La palabra de De Dios. creer en Ah, Jesús, tener a Jesús. Eh, la palabra. O sea, recuérdense que Él es la verdad. Jesús, Cristo es la verdad. Cristo es ¿se acuerda que ya lo vimos? Él es el logos de Dios, el logos, el verbo de Dios. Él es la palabra encarnada de Dios. Entonces, qué es lo que nos está pidiendo acá? Que nosotros tenemos que adorarlo a Él conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Debo adorarlo conforme a las escrituras. No, y aquí, ayer lo veíamos, y nuevamente es importante que lo volvamos a resaltar. ¿Qué es primero? La autoridad de las escrituras está por encima de la iglesia, o la iglesia es la que le da autoridad a las escrituras. Ayer lo explicamos nuevamente, ya venimos insistiendo en eso. Las ¿Qué es lo que, escrituras. perdón? Las escrituras están por encima de la iglesia. Correcto, correcto. Entonces ahí viene el punto. No importa en la congregación que yo estoy, no importa dónde yo esté ahorita, pero las sagradas escrituras están por encima de mi congregación, de la iglesia. Las sagradas escrituras son la autoridad que está por sobre la iglesia. Entonces, el Señor quiere que nosotros lo adoremos en espíritu, con todos nuestros pensamientos, nuestra mente, con todas nuestras emociones, nuestros gustos, nuestros afectos, con toda nuestra voluntad y conforme a su palabra, conforme a las escrituras. Él no quiere que yo me salga en la adoración si no es conforme a las escrituras. Mucha gente dice lo siguiente: Diosito me conoce. Diosito me conoce. Él sabe, él conoce mi corazón. Y él sabe que yo lo adoro de esa manera. No, hermanos. Y lo que vamos a ver después de esto es precisamente eso, que usted no puede adorar a Dios a la manera como usted quiere. Se le adora a la manera como Él dice que le adoremos. Y lo vamos a ver, digamos, ahora con pasajes. A ver hasta dónde avanzamos. Entonces, el primer propósito de la iglesia es adoración y alabanza. No es ir a panderetear, no es ir a cantar, eso es parte, nada más, adorarlo de labios, pero también es una vida de obediencia y fidelidad al Señor, rendidos a su señorío, con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros somos. Ahora viene el segundo propósito de la iglesia. ¿Cuál es el segundo propósito de la iglesia? El segundo propósito por el cual Jesús fundó su iglesia: la edificación de los santos, la edificación de los santos, la capacitación de de su pueblo, la capacitación. Pero, don Oscar, ¿de dónde está sacando usted eso? Vamos a Efesios, capítulo 4. Efesios en el capítulo 4.
Vamos al versículo 11 y 12. Capítulo 4, versículos 11 y 12. Gastón. Sí, Señor, dice, y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Ajá. Ok, podemos leer el 13 también. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí lo tienen el segundo propósito de la iglesia. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? A ver, quiero que me digan quiénes son los santos. ¿Quiénes son los santos? Cuando la palabra de Dios habla aquí a fin de perfeccionar a los santos, ¿quiénes son esos santos? Los que la iglesia, a su iglesia. A su iglesia. A fin de perfeccionar. Recuérdese, ¿qué significa la palabra santo? Sí. Apartados del pecado. Apartados, separados. Eso es lo que significa la palabra santos, para que no nos confundamos. La palabra santos significa apartados. O sea, su iglesia ha sido apartada. Nosotros los creyentes hemos sido apartados del mundo y del pecado. Hemos sido apartados. Eso es lo que significa santos. Entonces nosotros somos santos. Uy, no, no, pero es que yo creía que solo eran los que están en las iglesias. No, 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 no. No. La Biblia le llama santos ¿a quiénes? A los creyentes, a todos aquellos que han rendido sus vidas a Cristo. Dice que entonces, a fin de perfeccionar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí tenemos el segundo propósito de la iglesia, la capacitación, el discipulado de los santos, del pueblo de Dios, de cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo aquí? Capacitándonos. Esto es la edificación de los santos, esto es capacitarnos. Muy bien. ¿Y cuál es el tercer propósito de la iglesia? Lo mencionó Gastón. ¿Cuál es, Gastón? Evangelio. El evangelio, la extensión del evangelio, la predicación del evangelio. Ayer lo veíamos, ayer lo vimos, la gran comisión, Mateo 28. Y hoy ve qué interesante, la gente llega a la iglesia y no, o sea, como si nada, o sea, nos sentamos, oímos y vamos para la casa otra vez. Y ya cumplí. ¿Cómo? Ya cumplió. ¿Y el tercer propósito? ¿El tercer propósito qué? Ahora hay que salir y hay que llevar el evangelio. Vamos, empiece por su familia. Empiece a hablar a sus hijos, a su esposa, a sus tíos, a sus primos. Empiece a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Llévele el evangelio. Empiece a contarle quién es Cristo, qué Él es el Dios encarnado, qué significó su muerte, qué significa su resurrección. ¿Por qué o sea, por qué es importante la sepultura? Llevar el evangelio a los perdidos, al mundo, a los perdidos, a toda criatura. Alguien que me busque Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y Lo alguien que tengo, me don busque, Oscar. perdón. Ya lo tengo, Mateo. Léalo, por favor, Vanesita. 19 y 20. Sí, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Amén. pregunta es, y ayer veíamos eso, ¿a quién le dio Jesús esta orden? ¿A quién se la dio? Dice, por tanto, id. Vea que es una orden, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Para qué va a ir a las naciones? Primero empieza en su casa. Dice, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién le dio Jesús esta orden? A su iglesia. A su iglesia. A su iglesia. Él no se la dio solo a los apóstoles. Ya nosotros lo estudiamos ayer. Él se la dio a toda su iglesia. Cuando él dijo estas palabras, están los apóstoles y están sus discípulos. Él se lo dio a toda la iglesia. Pero esto muchas veces lo han tomado como una exclusividad de los líderes. Esto no es una exclusividad de los líderes. Esto es un mandato para todo creyente. Todo creyente está en la obligación de llevar el evangelio. Vamos a Juan, un momentito, y veamos, ayer lo vimos, Juan capítulo 20. Sí, perdón. Este que leímos no pude anotar la cita, ¿era Mateo qué? 28, Mateo 28, versículos 19 y 20, doña Evelyn. Ok, gracias, muy amable. Con mucho gusto. También está, esa misma orden está en todos los evangelios, también está en Marcos capítulo 16, en Marcos, ya les digo, está en Marcos capítulo 16, versículo, permítame, aquí lo tengo, versículos, capítulo 16, versículo 15. Versículo 15, capítulo 16, versículo 15 de Marcos. Ahora vamos a Juan. Vea lo que el Señor les dice, le dijo a sus discípulos, una vez que resucitaron, una vez que él resucitó, observen lo que les dijo en el versículo 21, Juan capítulo 20, versículo 21, Kimberly. Juan 20, 21. Y con mucho gusto. Sí. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Como el Padre me envió, como el Padre me envió a mí, dice Jesús, yo también os envío. ¿A dónde? ¿A dónde los envió? ¿A dónde los está enviando? Y la pregunta es, ¿a quién se lo está diciendo también? ¿A dónde los está enviando Jesús? A llevar el evangelio. Perdón. Sí, a profetizar, a evangelizar. A evangelizar, correcto. Muy bien. ¿Y para quién es eso? Para su iglesia, para todos nosotros. Igualmente, digamos, y si ustedes quieren ver que había más gente, aparte de los apóstoles, que no solo líderes habían, en Mateo 24 ustedes se van a dar cuenta que estaba Cleofas, estaba el amigo de Cleofas, y estaban también reunidos otros discípulos. O sea, entonces se lo dio a la iglesia, hermanos. Muy bien. Eso está en Lucas 24. Ahora, ¿cuál es otro propósito de la iglesia? Mencionemos un cuarto propósito de la iglesia. Un cuarto propósito que a muchos no les gusta. A algunas personas no les gusta. La comunión. Alcanzar las almas perdidas. ¿Perdón? Perdón, Vane. Alcanzar las almas perdidas es igual que el tercero, de ir y llevar el evangelio, entonces. Exactamente, ese es el tercero, correcto, Vane. La comunión entre nosotros, la comunión, la unidad de los hermanos, es el otro propósito, que nos amemos los unos a los otros como yo os he amado, que tengamos comunión. ¿Qué le pasó a Tomás? A ver, ¿qué le pasó a Tomás por no estar esa noche ahí? Se perdió la bendición de ver a Jesús resucitado y se perdió la bendición de recibir el Espíritu Santo, porque no se congregó esa noche habiendo tenido la orden de que estuvieran juntos. El Señor les dijo, estén juntos, estén juntos. Nosotros como creyentes tenemos que estar juntos. ¿Y dónde es que nosotros nos juntamos? En su iglesia, en la iglesia.
ahí, digamos, teniendo comunión. Es ahí donde recibimos las bendiciones. Mire cómo funciona esto, hermanos. El Padre es el dador de toda bendición de lo alto. ¿Hay algún pasaje que nos diga eso? ¿Qué es el Padre? Santiago. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. Vamos y lo vemos, Santiago. Vamos y lo vemos. Porque esto hay que verlo todo fundamentado en la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17. Keylor. Don Oscar, Santiago 1, perdón. 17, 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De quién desciende? ¿De quién desciende toda buena dádiva y todo don perfecto? Del Padre. Entonces, o sea, todas las bendiciones vienen del Padre. Ahora, ¿a quién? ¿Quién recibe la totalidad de todas esas bendiciones? ¿Quién es el receptor de todas esas bendiciones? Hablemoslo así, el banco de todas esas recepciones, de todas esas bendiciones. ¿Sí, don Daniel? ¿Nosotros? No. A ver, ¿quién? No se preocupe, ¿quién? ¿Quién? A ver. Jesucristo. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús es el receptor de todas las bendiciones. ¿Se acuerdan, digamos, un ejemplo en la parábola de la vid? ¿Quién es la vid? ¿Quién era la vid? ¿O quién es la vid? Cristo es la vid. ¿Y quién es el labrador? El Padre. El Padre es el labrador. Cristo es la vid. El Padre abona. El Padre es el que prepara la tierra. Cristo es la vid. Cristo recibe todo lo del Padre. ¿Y a dónde lo manda? ¿A dónde lo canaliza él? ¿A dónde lo canaliza? O sea, nuestro Señor Jesucristo lo canaliza ¿a dónde? Hacia nosotros. Hacia la iglesia. Ahora sí, don Daniel y Erika, muchas gracias. Lo canaliza a la iglesia. Y oigan, hermanos, a la iglesia, a los hijos de Dios, a los creyentes. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando al creyente verdadero. No estamos hablando de iglesia como estructura física. Estamos hablando de iglesia como cuerpo de creyentes verdaderos, rendidos completamente al señorío de Cristo, digamos, habiéndolo recibido como Señor y Salvador, arrepentidos de todo corazón de sus pecados, lavados por la sangre de Cristo. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, todas las bendiciones, ¿dónde se depositan? En la iglesia. ¿Y qué pasa si yo no me congrego? ¿Y qué pasa si yo, digámoslo así, digo, no, pero yo no necesito congregarme, no es necesario, yo lo puedo estar viendo por Facebook. De todas maneras, ahora no es necesario ir a la iglesia. Hay mucha gente que piensa así. Bueno, le tengo una mala noticia. Si usted está en una silla de ruedas o si usted está en una cama, está bien, perfecto. Pero si usted está con todas sus facultades, la responsabilidad suya, si usted tiene un lugar donde recibir sana doctrina, es congregarse, es estar unidos a la vid. Si usted es un pámpano que está separado de la vid, viéndolo por Facebook, le tengo una mala noticia, las bendiciones no le van a llegar nunca, una. Y segundo, usted es un pámpano que se va a secar y estando seco va a ser echado al fuego. Pero ¿dónde dice eso? Léase Juan capítulo 15, léase la parábola de la vid. Ahí el Señor Jesucristo lo explicó perfectamente.
Y si ustedes quieren que la leamos, lo leemos. Pero lo importante es saberlo. Entonces, por eso es importante congregarse. Hay 4 cosas que son sumamente importantes en la iglesia de Cristo y el Señor las dejó establecidas. En Hechos capítulo 2, vamos un momentito al libro de los Hechos. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 42. Doña Evelyn. Y perseveraban, perdón, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí lo tiene. Muchas gracias, doña Evelyn. Con gusto. Y perseveraban. ¿Qué entienden ustedes por perseverar? Permanecer. Permanecer continuamente, hermanos. Eso no es de vez en cuando, no es cuando tengo ganas, no es cuando no está lloviendo, no es cuando, ay, no, hoy no, hoy, ay, no, 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 hermanos, es perseverar. Vea, la iglesia perseveraba, esta es la iglesia del primer siglo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? La enseñanza. La enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de la palabra. Perseveraban en la enseñanza de la palabra. Aquí tiene la primera. Segundo, en la comunión unos con otros. Pero yo desde Facebook no puedo tener comunión unos con otros. No podemos tener comunión, hermanos. Yo no puedo conversar. Ahorita aquí, digamos, nosotros estamos teniendo una comunión, pero yo no puedo en este momento acá ponerme con don Daniel y empezar a tal vez hablar una circunstancia donde él me puede apoyar a mí o yo lo puedo apoyar a él como cuerpo. Es en comunión. La palabra comunión significa koinonia. Esa es la palabra griega. Es estar en comunión, koinonia, los unos con los otros, apoyándome. Es ahí donde nosotros recibimos las bendiciones de Dios, porque estamos unidos, juntos en la iglesia. Por eso Tomás se perdió de la bendición porque no estaba ahí. No pudo recibir el Espíritu Santo y no pudo ver a Jesús resucitado. ¿Y qué le dijo Jesús? Sos un incrédulo. Sos un incrédulo. Tercero, en el partimiento del pan. ¿Cómo puedo yo, digamos, compartir el pan con mis hermanos desde mi casa? Como le digo, si tengo una limitación, sí, pero de lo contrario tenemos que estar juntos porque estamos compartiendo que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado, fue partido, fue derramada su sangre. Y dice el cuarto, y en las oraciones. La enseñanza de la palabra, la comunión con los hermanos, el partimiento del pan, que es la Santa Cena, y en las oraciones. Ahí tienen 4 propósitos de la iglesia, donde debemos de estar unidos. Muy bien, volvamos entonces donde estábamos. Estábamos en que nosotros somos enemigos de Dios. Ya vimos 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, que decía que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres. Perdón. Ese es el 19. El versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Reconciliados con Dios, porque la humanidad está en enemistad con Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. ¿Qué dice? Capítulo 15, versículo 25. 1 Corintios. Y vamos con Elisa. Dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿A cuáles enemigos? No es eso. El Señor tiene enemigos.
Sí, toda la humanidad que no se ha rendido es enemiga de él. Toda la humanidad que no se ha rendido a Cristo es enemiga de él. Muy importante que lo tengamos presente, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 13. Hebreos 1:13. Y por favor, Erika lo tiene. Hebreos 1:13. Sí, ya voy. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Muy bien. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Hay enemigos. Pero ¿quiénes son esos enemigos? ¿Quiénes son? Toda la humanidad no redimida. Toda la humanidad que no quiere rendirse. Es enemiga de Dios. Vamos a ver otro pasajito por acá. Salmo 139, 22. Leandro. ¿Cuál era el versículo? 139, 22. 22. Sí, 139, 22. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Dios tiene enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Todo ser humano desde que nace es enemigo de Dios. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso él le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para que puedas ver el reino de los cielos. Todos somos enemigos de Dios. ¿En qué momento llegamos a ser, hablemoslo así, reconciliados con Dios? ¿En qué momento? Cuando rendimos nuestras vidas a Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador. Nos rendimos a su gobierno. Hermanos, entonces hasta este momento, nosotros ya tenemos una conclusión. Aquí tenemos un panorama sombrío para el ser humano. O sea, si a mí en este momento alguien y me cuenta todo lo que en estas 8 o 9 lecciones hemos visto, hermano, yo me pongo a llorar. Oh, no, Señor, pero yo no sabía esto. O sea, estoy perdido. Estoy perdido. En mis propios esfuerzos no puedo hacer nada. No tengo nada cómo agradar a Dios. Estoy completamente condenado. El estatus legal delante de Dios, estoy culpable. Estoy condenado a muerte. Estoy convicto ante el juez de toda la tierra. Ya todo eso nosotros lo vimos. Soy un prófugo de la justicia divina. Soy un prófugo de la justicia divina. Oh Señor, ¿qué necesito hacer? Necesito tu misericordia. Y ahí es donde vamos. Necesito un Salvador. Necesitamos un Salvador. Y eso es precisamente lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos un Salvador. Hemos presentado hasta este momento las malas noticias. Quiero en este momento agarrar algunos pasajes para que nosotros veamos, vamos a estar un ratito hoy, otro ratito la próxima semana, viendo, digamos, que yo no puedo relacionarme con Dios de la manera como yo quiero relacionarme. Después de que nosotros veamos que yo no puedo relacionarme con Dios de la manera como yo quiero relacionarme, a mi modo, a mi manera. Es que a mí me gusta esta congregación, porque es tan linda esa congregación, es que ahí no es tan exigente, es que ahí somos liberales, es que ahí, digamos, aceptamos a todo mundo, que vivamos como queramos. Hermanos, ¿dónde enseña la Biblia eso? Eso es el camino ancho. Ese es el camino ancho.
que lleva a la perdición. Entonces vamos a ver algunos pasajes de estos para ya de lleno la próxima semana nos vamos a adentrar en los atributos de Dios. Vamos a empezar a conocer el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Vamos a empezar a ver, digamos, qué significa omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, cuando decimos que Él es eterno, cuando decimos que Él es inmutable, cuando decimos que la presencia de Dios, ¿a qué se refiere? Y vamos a ir conociendo su carácter, conociéndolo a Él para relacionarnos de una manera correcta como Él desea. Vamos a ir a ver algunos pasajes ahora para que vean que nosotros no podemos relacionarnos de la manera que queramos con Él. Ya nosotros un día de estos habíamos hecho digámoslo así, apenas lo habíamos mencionado. Vamos a ir al libro de Levíticos. Vamos a ir a Levíticos. Libro de Levíticos. Al capítulo 10. Y voy a pedirle a doña Mayela, capítulo 10, versículos, vamos a leer del 1 al 7. Pongámosle atención a esto, hermanos, porque vean ustedes, nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Es un Dios, hermanos, que ama el orden. Y Dios ama la obediencia. Vamos a ver personajes que dijeron lo siguiente: no, Diosito conoce mi corazón, yo lo voy a hacer así, no creo que Dios se enoje porque lo voy a hacer de esta forma. Y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias que ellos sufrieron. Capítulo 10, versículos del 1 al 7, doña Mayela. Vamos a ir leyendo, digamos, usted me va a leer, por ejemplo, si yo la detengo, paramos ahí, hacemos la explicacióncita y vamos avanzando. Empecemos en el 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ahí vea, ahí es muy importante, hermanos. Vamos a detenernos en este porque aquí ya nos está diciendo cuál es el problema de estos hombres. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Y aquí tenemos que ver dos cosas. ¿Quién era Aarón? ¿Quién era Aarón? Hermano de Moisés. ¿Qué oficio tenía? Sacerdocio. Sacerdote. Él era sumo sacerdote. Era un sumo sacerdote. Aarón era el hermano Moisés y era un sumo sacerdote. Ahora, aquí hay un detalle. Recuérdense ustedes que el sacerdocio en la religión judía era hereditario. Digamos, ¿de qué tribu tenían que ser los sacerdotes? ¿De qué tribu? Levita. Levitas. Muchas gracias. Levitas. El Señor lo había establecido de esa forma. Tenían que ser levitas de la tribu de Leví y el sacerdocio era por herencia. Entonces, si Aarón era un sumo sacerdote, sus hijos eran sacerdotes. ¿Estamos de acuerdo? Es importante tener esto claro. Y dice lo siguiente, que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, entonces tengamos esto presente. Nadab y Abiú eran sacerdotes, igual que su papá. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y aquí viene el punto. Nosotros muchas veces hacemos cosas para el Señor que él nunca nos mandó. Él nunca nos ha mandado a hacer eso. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque no es lo que yo quiero hacer para él, es lo que él quiere que yo haga para él. ¿Me entienden el punto? Entonces, ellos quisieron hacer algo para el Señor de gusto de ellos. Ellos estaban ofreciendo, digámoslo así, hicieron un incienso
digámoslo así, a la manera de ellos. Ahora, yo quiero ir, antes digamos, un ejemplo de que doña Maya continúe leyendo, vamos un momentito a Éxodo. Vamos un momentito a Éxodo. Doña Maya, no nos vamos a ir de ahí porque usted va a seguir leyendo. Vamos un momentito a Éxodo para que ustedes vean acá que Dios ya había establecido cómo hacer el incienso. Permítame un segundito para dárselo. Dios ya había establecido cómo hacer el incienso. Un momentito. Un momentito, perdóneme, familia, esto no lo tenía aquí a mano. Okay. Nada más, lo que quiero es que ustedes vean que Dios ya había establecido una forma cómo realizar no solamente el incienso, sino el aceite. ¿Cómo prepararlo? El Señor ya había dado una receta para ello. El Señor ya había dado una receta. Esa es la que quiero, digamos, nada más que ustedes la observen. Creo Vamos a ver acá. que viene Perdón. en Éxodo 30, del 34 al 38, yo creo. Vamos a ver, en Éxodo 30. 34. Ok, perfecto. Éxodo 30, leamos a partir del versículo. Vamos a ver. Ok. Ok, en el versículo 34, Gastón, léamelo, por favor, del versículo Sí, sí. 34, Éxodo 30 al 34. Quiero leerles esto para que vea que Dios ya lo había ordenado de cierta forma. Del 34 en adelante. Sí, señor. Ay, ya lo tenía y se me pasó. Deme un segundo. No se preocupe. Capítulo 30, versículo 34. Mira, lo leo, aquí lo tengo. Léalo, por favor. Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Muchas gracias, Erika. Ahora viene la pregunta. ¿Había dado Dios la orden cómo hacer el incienso? Ahí lo tienen. El Señor ya lo había establecido. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado entre su pueblo. Nadab y Abiú hicieron un fuego extraño, otro tipo de incienso, y se lo quemaron al Señor, que él nunca mandó. Ellos dijeron, ay, no, ¿para qué vamos a ir ahí a la bodega a traer? Aquí tenemos hagámoslo así. ¿Cuál fue el resultado de eso, hermanos? Versículo 2, Mayela. Capítulo Dice, 10, versículo, sí. y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ahí lo tienen el resultado, hermanos. Dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y ustedes pueden decir, uy, no, pero qué ingratos si ellos al final de cuentas estaban adorando al Señor. Pobrecitos. Hermanos, véanlo. Yo no puedo adorar a Dios como yo quiero. Es en espíritu y en verdad. En verdad, es conforme a su palabra. Versículo 3, doña Maggie. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerquen me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó.
Aquí, ve Y qué llamó, interesante esto, hermanos. Y entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová. Moisés es el hermano de Aarón y le está diciendo, esto ya lo había hablado Jehová. En los que a mí se acercan, me santificaré. O sea, si usted se acerca al Señor, hagan las cosas conforme al Señor se las ha pedido, no como usted quiere hacerlas. Dice, y en presencia de todo el pueblo seré sacrificado. Y Aarón cayó, se tuvo que quedar callado. Él está viendo a sus hijos tostados ahí, en la presencia de él, en la presencia de él. Versículo 4. y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se Y ellos, acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Paremos ahí. Vean esto porque este versículo 6 es importante, hermanos. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos. Estos Eleazar y Itamar eran otros dos hijos de Aarón, también sacerdotes. Les dice, no descubran vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. En otras palabras, no lloren, no se quejen. Por favor, no lo hagan, no lo hagan para que no mueran. ¿Por qué les dice eso, hermanos? ¿Por qué les está diciendo eso? Porque si ellos llegaban y lo hacían, se estaban yendo en contra de la voluntad soberana de Dios. Dios es infinitamente justo y Dios había hecho justicia y nada de lo que Dios hace es injusto. Y aunque Dios había tostado a sus hermanos ahí delante de ellos, Dios lo había hecho cumpliendo, digámoslo así, con su justicia. Con su justicia. Pero vean lo que les dice, no, no lloren, no vayan a llorar. Hay mucha gente que le reclama a Dios, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? No lo hagan, no lo hagan. Adórenlo, adoren a Dios en los momentos de sufrimiento y de tribulación y de angustia. Adoren a Dios y digan, Señor, oh Señor, te adoro y te alabo. Tú das y tú quitas. Tú das y tú quitas. Nosotros somos polvo. ¿Cómo podemos decirte algo a ti? Que eres el alfarero, nosotros somos el barro, Señor. Recibe tú la gloria en todo, tú lo permitiste. Hay un propósito tuyo, tú eres el soberano. Pero yo no puedo reclamarle a Dios, no puedo hacerlo. Mírenlo aquí, donde el mismo Moisés se lo dice, no lo hagan, no lloren, no se cubran, no descubran vuestras cabezas. Entonces, ¿qué nos enseña esta porción, hermanos? Nos enseña precisamente a que no es como yo quiero hacer las cosas, sino es como Dios me las pide que yo las haga. Vamos a ir a otro pequeñito, a otro ejemplo pequeñito. Vamos a ver varios pasajes de estos. Hoy estamos empezando con esta partecita de que no es como yo quiero hacer las cosas para Dios. Vamos al capítulo a Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas. Vamos a ver dos ejemplos hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 21. Del 16 hasta el 21. Doña Elisa, léamelo por favor, del 16 al 21. Igualmente la voy deteniendo, ¿verdad? Digamos, cuando quiero hacer alguna acotación. Ok. Nada más quiero, digamos, hacerles el contexto. Aquí vamos digamos, se nos cuenta la historia del rey Usías. Fue uno de los buenos reyes que tuvo Judá.
uno de los buenos reyes que tuvo. Pero este hombre, como ser humano, se debilitó en un determinado momento, se enalteció su corazón, se llenó de orgullo, y aquí es donde vamos a ver qué fue lo que él quiso hacer. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Paremos ahí. Ahí está la torta de este rey. Este rey se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, se enalteció. Y él, digámoslo así, aunque él era un hombre que estaba rendido a Dios, porque eso es lo que nos dice aquí el versículo 5, 26, 5, que él estaba rendido a Dios, él comete un error. Él quiso, digámoslo así, él quiso hacer las cosas para Dios a su manera, pasándole por encima a los mandatos de nuestro Señor. ¿Qué fue lo que él hizo? Él entró, dice, en el templo, en el lugar santísimo. Él no podía entrar al templo, al lugar santísimo. A ese lugar únicamente podían entrar ¿quiénes? Los sacerdotes. Únicamente los sacerdotes. Y quemar incienso era algo que los únicos que podían hacerlo eran los sacerdotes, porque así lo había establecido el Señor. Pero él se llenó de orgullo, se metió en el templo, se metió en el lugar santísimo y se puso a quemar incienso. Eso es lo que nos dice acá. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Ahora, vean lo que nos dice. O sea, le tenían miedo al rey, porque el rey era una autoridad. Y entró el sacerdote Azarías con 80 sacerdotes. Usías, ¿qué estás haciendo ahí? Vas a morir, vas a quedar muerto ahí no puedes estar. En otras palabras, no era lo que Usías quería hacer por la investidura del rey que él tenía. Era lo que Dios había establecido. Versículo 18. Dice, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, ¿no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo? Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí está la explicación, dice. Y los sacerdotes se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a quienes, a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Hay mucha gente que quiere hacer, hermanos, quiere manejar su fe a su manera, a su antojo. No, hoy voy a la iglesia, no, mañana no, el otro domingo no, tengo compromiso. No, sí, voy a ir a evangelizar. No lo voy a hacer. O lo voy a hacer de esta manera. Estoy viendo pornografía, pero el domingo doy limosna y doy diezmo y empato. No es así, hermanos. No es así. Con Dios no es así. Es un Dios santo, santo, santo. Y eso lo vamos a empezar a ver la próxima semana cuando veamos los atributos de Dios. Entonces dice, versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Este rey no le gustó, o sea, tenía 80 y resto de sacerdotes delante de él y no se inmutó delante de ellos. O sea, como diciendo, un momentito, aquí yo soy el rey, aquí yo soy el rey, aquí yo soy el que mando. Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Él se enojó porque, digamos, se enojó con ellos. Y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué le pasó? Ahí viene la consecuencia. La lepra le brotó en la frente de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso.
Sigamos leyendo, versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. Y he aquí, la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. ¿Quién lo hirió, hermanos? ¿Quién lo hirió? Jehová. ¿Pero cómo? Pero si Dios no hace nada malo. Dios a nosotros no nos manda cosas malas. ¿Dónde leyeron eso ustedes, hermanos? ¿En qué Biblia? Para no comprarla. ¿En cuál? ¿En cuál dice que Dios no castiga? ¿En cuál Biblia dice que Dios no castiga? ¿O que Dios no desata su ira? ¿O que no disciplina? ¿En cuál? Vean ustedes. Porque Jehová lo había herido. Versículo 21. Así, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Dice que fue leproso hasta el día de su muerte. Eso le costó adorar a Dios a su manera. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Podemos adorar a Dios a nuestra manera? No, lo adoramos en espíritu y en verdad. No juguemos con eso. Después se nos viene la ira de Dios sobre nosotros y nosotros ni siquiera sabemos por qué están pasando las cosas. Dejamos de obedecer a Dios en las cosas más básicas. Si usted ya conoce, dice la palabra de Dios, dice que si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Está pecando. Y si usted peca, está transgrediendo contra Dios. Y si usted está transgrediendo contra Dios, usted está, digámoslo así, trayendo consecuencias a su vida. Está trayendo maldición a su vida. Y no solo a su vida, sino que a la vida de su familia. Hoy vamos a quedarnos acá. La próxima semana vamos a seguir viendo que nosotros no podemos seguir adorando a Dios a nuestra manera, sino que debemos hacerlo como Él nos lo pide. Y tenemos bastantes ejemplos para que aprendamos esta lección. Próxima semana, si alguien tiene hasta el momento alguna inquietud, alguna duda, con mucho gusto aquí estamos. Y si no, nos despedimos con una oración. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, precioso y bendito Señor. Oh Señor, gracias por enseñarnos las malas noticias, Señor. Ya hoy conocemos cuál es la situación, Señor, de todo ser humano que todavía no te conoce, que todavía no se ha rendido a ti, Señor. Oh Señor, gracias por mostrárnoslo, porque ahora, o sea, lo que tú haces es que nosotros corramos con las buenas nuevas, con las buenas noticias, Señor. Oh Señor, a todos aquellos que están con una venda, que todavía, Señor, no tienen luz, que todavía no saben, Señor, oh Dios, de estas cosas, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos en tus manos, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por tu precioso Hijo Jesús, Señor. El Dios hecho carne, el creador del universo, Señor. El Dios que es santo, 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 Señor. Y gracias, Señor, también por enseñarnos, Señor, la manera como debemos adorarte, cómo debemos alabarte, cómo debemos exaltarte, Señor. Gracias, Señor, porque la razón por la que estamos aquí se trata de ti y no de nosotros, Señor. Se trata, Señor, de que en todo tú recibas la gloria y la honra, Señor. Que en todo tú seas glorificado, en todas las cosas, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y por la bendición que son ellos en nuestras vidas, Señor. En la vida de la congregación, Señor. Te pido una bendición para cada uno de ellos, Señor, que todo lo que nosotros estudiemos, Señor, lo anidemos en nuestros corazones y lo pongamos por obra para gloria y honra tuya, que abundemos en fruto para ti, Señor. Acampa ángeles alrededor de mis hermanos, Señor, y cuídalos, guárdalos, bendícelos y hazlos más como tú, Señor. Y todo esto te lo pedimos, precioso y bendito Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.